Piali, Neno toca Lilical Hoy vamos a hablar de la primera coordenada de la tercera trecena. Es esta, la trecena C Mazatl. En esta trecena vamos a tener un camino espiritual, pienso yo, porque Mazatl es eso, el hermano mayor del hombre, el camino espiritual. C Mazatl nombra a la trecena. Este tonali tiene en el numeral 1 Ashutecutli, el señor del fuego, de ese fuego alquímico, ese fuego que estuviera en la hoguera en donde Nanahuatzin y Tezistecatl se transformaron en soles. Y sabemos que Tezistecatl, bueno, es la luna, y esa luna maravillosa siempre va siguiendo al sol. El signo Mazatl alude al sol, es el hermano mayor del hombre, es el cuerpo del tiempo, es Ahuiateotl. En esta imagen lo vemos siendo el cuerpo del tiempo. Tiene todos los signos en su cuerpo. Bueno, porque en la piel de venado se ocupaba precisamente para escribir los Amochtli. Bueno, los Amoshtin en plural. El Amochtli Borgia, esta es una imagen del Amochtli Borgia, nos presenta así a Ahuiateotl. Entonces, estamos con un fuego que es solar porque Mazatl representa al sol. Estamos en un fuego que es alquímico porque está Xutecutli, que también es el tiempo. Y con él viene Nexhuitzilin, el colibrí gris. Mucha fuerza, mucha potencia. El ser humano para cultivarse necesita tener amor por lo que hace, amor por la vida, amor por sí mismo. Necesita entender que en esta vida hay que desprenderse de algo para poder renacer. El venado en la naturaleza pierde sus astas. Cuando las pierde, entiende que viene una nueva etapa, un nuevo ciclo. Cuando las tiene enormes, entonces sabe que ha llegado al punto de la reproducción. Existen en esta variedad de venados solamente uno que, en el cual tanto las hembras como los machos tienen astas. No todos los venados hembras las tienen, pero en esta hay una raza que sí. Y bueno, quiero decirles también que hoy yo me he puesto estas astas de venado y están crecidas, tienen 6 puntas y bueno, yo estoy muy orgullosa de sentirme en este crecimiento, pero sé que a lo largo de este camino espiritual, de este camino de aprendizaje por la trecena Semazatl, tal vez vaya perdiendo las astas porque he de aprender a desprenderme de algo. Mucho he ganado en las dos trecenas anteriores, la trecena Cecipactli y la trecena Ceocelot. Bueno, pues en esta trecena Semazatl me presento con toda la grandeza de mi ser y sé que en el camino iré dejando algo, alguna programación limitante, algo que haya dejado de funcionar, pues tomaré decisiones en este nuevo andar y me haré, seré como las olas. Las olas se entregan a las rocas, se entregan a la playa, desaparecen y luego, dice por ahí un relato, regresan porque son parte del sistema mismo y de ese mar maravilloso. En el signo Mazatl tenemos como regente a Tlaloc, el señor del agua celeste, el agua que nos contiene. Así que bueno, en el norte del país, cuando está Tlaloc presente y hay sol, se dice que está pariendo una venada. Yo quiero ser esa venada que para al sol, que dé origen a mucho sobre mi persona durante esta trecena. Les quiero leer una historia que se llama La ola ignorante, hablando de Tlaloc, que corre sobre la tierra haciendo Chalchutlico es su dualidad femenina, y que también lo tenemos hoy a Tlaloc como señor de la noche. Mucha agua y mucha luz de este venado maravilloso. Y dice así el relato. Érase una vez una pequeña ola que vivía muy alegre junto a otras olas. Vivía mar adentro. Le gustaba mucho saltar y disfrutar de la compañía de las demás olas. Tenía fama de ser alegre y divertida. Un día unas corrientes marinas fueron desplazando la ola hacia la costa y mientras se iba acercando a ella, nuestra ola se iba entristeciendo hasta llegar al desconsuelo. El hecho es que durante uno de sus saltos
Observó que las compañeras que iban adelante terminaban rompiéndose contra el acantilado o bien desaparecían en la orilla de la playa fundiéndose con la arena. Otras veces, debido al reflujo marino, eran desplazadas hacia otras costas. Muy entristecida, la ola se volvió hacia su mejor amiga, que jugaba intentando asustar a una banda de gaviotas. Eres muy ignorante, estás jugando y divirtiéndote, y no te das cuenta de que dentro de poco, cuando la corriente nos lleve hacia la costa, desapareceremos para siempre y ya no nos volveremos a ver más. Su amiga le replicó: ignorancia la tuya, Ola. Todavía no te has dado cuenta de que no solo no vamos a desaparecer, sino que estaremos juntas siempre, porque entre todas nosotras formamos este mar que va y viene. Este mar que es reflejo de la jícara celeste, de ese Tlaloc maravilloso, y nosotros hoy somos precisamente esto, Ahuiateotl, el cuerpo del tiempo, el cuerpo de Mazatl, del venado luminoso. Nuestra intuición se va a abrir seguramente. Vamos a encontrar el camino hacia la luz. Vamos a encontrar a ese venadito azul. Y el conjuro es: yo soy lo que sé Mazatl es, destello luminoso, acuarela al encuentro con Tlaloc, la imagen acción que se transforma y que transforma todo a mi alrededor. La inteligencia divirtiéndose, la intuición despierta, la sensibilidad a tope, la vivacidad, los sueños hechos realidad, Intlili, Intlapali, aquí y ahora. Un placer compartir. Si te ha gustado, dame un like. Hasta pronto. Te quiero mucho. Visítanos en Caltonac.